Hola y bienvenido a Verdad Sin Límites. Y yo soy tu amigo y anfitrión Walter Swain. Y tengo una pregunta muy inusual, ¿ok? Es un escenario muy raro, pero vamos a proponer esto, ¿ok? Escucha. ¿Qué pasaría si tú o yo fuéramos el diablo? Si fueras el diablo, ¿qué harías? Hablando de los tiempos finales, de los últimos días. Si tú fueras el diablo, ¿qué harías? ¿Qué plan tendrías para tratar de derrotar a Dios en los últimos tiempos? Bueno, gracias a Dios no somos Él, pero Dios no solo nos ha mostrado cuáles son sus planes para los últimos días, pero sino también lo que el diablo va a hacer. Y hoy vamos a basarnos en podcasts recientes y mostrar esto con un poco más de detalle y lo que significa para ti y para mí ahora. Bueno, ponte el cinturón. Vamos. Bueno, de nuevo, gracias por estar aquí conmigo, aquí en Verdad Sin Límites. Y yo te pido un favor. Si quieres recibir más y saber cuándo salga cada podcast, entonces haz clic en like y también suscríbete al podcast y sigue el podcast y comparte el podcast con otros. Y así otros también estarán incluidos con nosotros en Verdad Sin Límites, viendo qué dice la verdad de Dios en cuanto a las cuestiones y asuntos de la vida cotidiana y las cosas que pasan en el mundo y las cosas que enfrentamos cada día. Muy bien, como dije antes, ponte el cinturón, vamos. Bueno, ahora vas a saber por qué hice esa pregunta al comienzo del podcast. El señor Paul Harvey fue el locutor de Radio Supremo que no solo rompió el molde de la radiodifusión, sino que lo logró. Durante 60 años, su voz de oro dio noticias y relatos para 24 millones de oyentes cada día. Yo lo escuchaba también todos los días que podía y generalmente a la hora del almuerzo, ¿no? Y él falleció en 2009, pero en 1965, 57 años atrás, ¿no? Recuerde eso mientras escuchan lo que estoy a punto de leer. Después de leer esto, espera, porque hay más que estamos viendo desarrollarse del plan del diablo incluso ahora, y lo que se debe hacer como creyente o no creyente en respuesta a él. Entonces aquí les leo las palabras de Paul Harvey en 1965. Si yo fuera el diablo, si yo fuera el príncipe de las tinieblas, querría sumergir al mundo entero en la oscuridad y tendría un tercio de sus bienes raíces y 4/5 partes de su población, pero no sería feliz, hasta que hubiera tomado la manzana más madura del árbol, tú. Así que me dispuse a lo que fuera necesario para apoderarme de los Estados Unidos. Subvertiría las iglesias primero. Comenzaría con una campaña de susurros. Con la sabiduría de una serpiente, te susurraría como le susurré a Eva. Haz lo que quieras. A los jóvenes les susurraría que la Biblia es un mito. Las convencería de que el hombre creó a Dios y no al revés. Confiaría en que lo malo es bueno y lo bueno es cuadrado. Y el anciano les enseñaría a orar después de mí, Padre nuestro que estás en Washington. Y luego me organizaba. Educaría a los autores sobre cómo hacer que la literatura espeluznante sea emocionante, de modo que cualquier otra cosa parezca aburrida y sin interés. Amenazaría a la televisión con películas más sucias y viceversa. Le daría narcóticos a quien pudiera. Vendería alcohol a damas y caballeros distinguidos. Yo tranquilizaría al resto con pastillas.
Si yo fuera el diablo, pronto tendría familias en guerra consigo mismas, iglesias en guerra consigo mismas y naciones en guerra consigo mismas, hasta que cada uno en su turno fue consumido. Y con promesas de calificaciones más altas, tendría medios fascinantes avivando las llamas. Si yo fuera el demonio, alentaría a las escuelas a refinar los intelectos jóvenes, pero descuidaría disciplinar las emociones. Simplemente déjelas correr salvajemente, hasta que antes de darse cuenta tendría que tener perros detectores de drogas y detectores de metales en cada puerta de la escuela. Dentro de una década, las prisiones se desbordarían, los jueces promoverían la pornografía. Pronto podría desalojar a Dios del juzgado, luego de la escuela y luego de las cámaras del Congreso. Y en sus propias iglesias sustituiría la religión por la psicología y deificaría la ciencia. Atraería a sacerdotes y pastores para que abusaran de niños y niñas y del dinero de la iglesia. Si yo fuera el diablo, convertiría los símbolos de Pascua en un huevo y el símbolo de Navidad en una botella. Si yo fuera el diablo, tomaría de los que tienen y daría a los que quisieran hasta que hubiera matado el incentivo de los ambiciosos. ¿Y qué apuestas? ¿No podría lograr que estados enteros promovieran el juego como una forma de hacerse rico? Yo advertiría contra los extremos y el trabajo duro, en el patriotismo, en la conducta moral. Convencería a los jóvenes de que el matrimonio está pasado de moda, que el intercambio de parejas es más divertido, que lo que ves en la televisión es la forma de ser. Y así podría desnudarte en público y podría atraerte a la cama con enfermedades para las que no hay cura. En otras palabras, si yo fuera el diablo, simplemente seguiría haciendo lo que estoy haciendo. Qué alucinante, alarmante, ¿no? Podría haberlo escrito hoy y sería igual de relevante. Pero la razón por la que nos sentimos así, después de escuchar esto y sus palabras, es que estamos viendo en tiempo real el cumplimiento y avance por Satanás en su plan, desatando su plan un paso a la vez. Y Dios ya nos lo ha mostrado en solo unas pocas imágenes de palabras, ya en su libro de Apocalipsis, en su palabra, en la Biblia. Entonces, para amplificar lo que dijo Paul Harvey en relación con las Escrituras y la plena observación del mundo, vamos a ver cuáles son las partes de la estrategia del diablo. Ya vemos el avance hacia un gobierno mundial unido en Apocalipsis 13 y 17 y también en los capítulos 2 y 7 del libro de Daniel. Y en las profecías por lo general en la Biblia vemos eso. Y ahora, lo que nos enseña es que el futuro anticristo será seguido por las naciones del mundo, formando él un tipo de sistema mundial de cooperación o unidad gubernamental. Curiosamente, recién tuvimos en el marzo pasado en la ciudad de Dubái una cumbre, por decir, convocada y promocionada descaradamente como la cumbre del gobierno mundial. ¡Wow! Y ahora Dios nos dice en sus escrituras que habrá en el periodo de la tribulación un líder mundial que tomará su lugar a cargo del mundo. Un falso profeta también se levantará y formará una unidad religiosa global, apuntando a todas las personas del mundo a adorar a este líder mundial, el anticristo. Sin embargo, tener este gobierno mundial requiere que haya un control sutil, coordinado y poderoso de las personas a través de la tecnología y la ciencia.
así como a través de las megacorporaciones y también los sistemas educativos. Y ahora, otra parte importante del plan del diablo será que las naciones como los Estados Unidos especialmente tendrán que ser reducidos por él para que no se interpongan en el camino de sus planes de unir al mundo. Entonces va a reducir y debilitar a Estados Unidos y otras naciones similares a ella, a reducirse a no ser una amenaza, no más. Y ahora el diablo lo hará y ya lo está haciendo, causando confusión sobre algunos de los conceptos más básicos de la humanidad, como lo que es un hombre, lo que es una mujer, cambiando la definición del matrimonio y del amor, erosionando la familia nuclear como la base de la sociedad. Él abaratará aún más la sexualidad y el sexo en sí, separándolo del Dios en el que nos hizo a su imagen como hombre y mujer solamente. La gran mayoría de nuestros jóvenes no están luchando con la disforia de género, pero están siendo presionados para que caigan en la tendencia y la moda de la confusión de género y están siendo preparados por adultos en posiciones de autoridad e influencia, principalmente a través de los sistemas de educación escolar públicos. Y ahora este desbaratamiento de la sexualidad por diseño de Dios ha quedado expuesto recién aquí en los Estados Unidos, en la Florida y en la California, debido al reciente videoclip de creadores que salió, de creadores y líderes de Disney, que hablaron entre sí del condicionamiento para una mayor aceptación de la desviación sexual en sus medios de entretenimiento, como sus películas y programas de televisión, y aún en parte de sus parques de atracciones también. Y ahora, la verdad bíblica de la humanidad hecha a la imagen de Dios se deshumanizará y abaratará aún más por el diablo, como hemos visto a través de estas cápsulas de suicidio, donde una persona que quiere suicidarse puede comprar un lindo ataúd listo para usar que libera gas tóxico en el interior y mata al individuo con solo presionar un botón o incluso parpadear la persona misma que desea quitarse la vida. El aborto y la eutanasia todavía se promueven y avanzan en todo el mundo de una forma u otra porque el niño aún no es una persona consciente de sí mismo, dice ellos. Y así dirá también el anticristo. La prioridad que se le da a continuar utilizando a los militares para avanzar en las agendas de izquierda y los experimentos sociales se puede evidenciar en artículos e imágenes como estos líderes militares estadounidenses que son transgéneros. Y nuestros enemigos se ríen de nosotros y se aprovechan de las debilidades que ven. Y otra herramienta que está utilizando ya el diablo en su plan es el uso del cientificismo. Y ahora eso es la creencia de que la ciencia va a responder y proveer todas las respuestas a las preguntas que tenemos sobre nuestro mundo y universo. Y ahora eso ya está establecida y creciendo en la mentalidad de la gente del mundo. Y ya vimos eso en los millones siguiendo los remedios draconianos, pero ineficaces muchas veces para el COVID y otras enfermedades, bajo tácticas de mano dura por parte de todos los niveles de gobierno, permitiendo que los expertos médicos se sumen al control a través de información falsa en lugar de asesorar y trabajar en curas para las enfermedades. Y ahora, la creencia religiosa en una agenda de calentamiento global o cambio climático, el global warming, a pesar de que los datos científicos y científicos mismos desafían la validez de estas afirmaciones. Sin embargo, una vez más, se trata más del control central de nuestras vidas
y de los recursos de los que dependemos, necesitamos y que Dios nos dio para usarlos bien y de manera responsable para nuestro beneficio. Bueno, vimos algo también recién en las palabras de un señor Yuval Harari, el asesor clave de Klaus, el líder del Foro Económico Mundial. En su libro Homo Deus, el señor Harari dice esto: la integración de la tecnología en el cuerpo de los seres humanos no está en una película, es y será la realidad y una herramienta de control de las personas, ya sea directamente a través de la tecnología colocada en el cuerpo o por coerción a través de publicidad dirigida y efectiva por parte de gobiernos y empresas, en los datos que recopilan sobre nosotros 24/7. Y ahora él sigue, este liberal pensador, profesor y futurista israelí y homosexual también, dice en su libro Homo Deus esto: habiendo asegurado niveles sin precedentes de prosperidad, salud y armonía, y dados nuestros antecedentes y nuestros valores actuales, es probable que los próximos objetivos de la humanidad sean la inmortalidad, felicidad y divinidad, habiendo reducido la mortalidad por inanición, enfermedad y violencia, y ahora intentaremos superar la vejez e incluso la muerte misma, habiendo salvado a la gente de la miseria más abyecta. Ahora intentaremos hacerlos positivamente felices. Y habiendo elevado a la humanidad por encima del nivel bestial de las luchas de la supervivencia, y ahora intentaremos convertir a los humanos en dioses y convertir al Homo sapiens en Homo Deus. Y ahora la otra forma de control que se va a necesitar de las personas en todo el mundo será mediante la unificación de las economías del mundo en un solo conglomerado. En Apocalipsis 13, los versículos 16 al 17, Dios dice esto: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. También estamos viendo el movimiento en todo el mundo hacia un sistema económico integrado mundial, y otra vez usando la tecnología. ¿Suena loco e imposible? ¿La idea de una sociedad secreta de algunos chiflados en el Internet? Bueno, escuchen esto. Voy a leerles este artículo traducido de la señora hablando aquí en esta foto, otra vez a la cumbre o congreso, por decir, del gobierno mundial, hablando de los beneficios de una unidad o unión monetaria en todo el mundo. Y ahora escuche esto. Esto es lo que dice la señora Pippi Malmgren ante miles de personas hace un par de meses atrás nomás en Dubái, en cuanto a este sistema unido mundial monetario. Y lo que estamos viendo en el mundo de hoy es que creo que estamos al borde de un cambio dramático en el que estamos a punto de, y lo diré con valentía, estamos a punto de abandonar el sistema tradicional de dinero y contabilidad e introducir uno nuevo. Y la nueva contabilidad es lo que llamamos blockchain. Significa digital, significa tener un registro casi perfecto de cada transacción que ocurre en la economía, lo que nos dará una claridad mucho mayor sobre lo que está sucediendo. Y ahora eso es espantoso. Y ahora lo que ella presenta ya está en acción, ¿ok? Y cae perfectamente dentro del cuadro de lo que se llama el Gran Reinicio, lo que es una iniciativa por el Foro Económico Mundial. Y ahora la idea general es que las megacorporaciones se van a asociar en cooperación
con los gobiernos del mundo, impactando a la sociedad con y obligando a las masas de gente a cumplir con los estándares que las élites eligen. Y esos estándares sociales y financieros van a ser a escala global, usando lo que se llama los ODS, Objetivos de Desarrollo Social. Y ahora ellos dicen que todo esto es necesario ya para salvar al mundo de sí mismo. Y la soberanía nacional y local de las naciones y comunidades serán un mito. Otra herramienta más que el anticristo, el líder global, en el futuro va a necesitar hacer es controlar la información que llega a los oídos de la gente del mundo. Y, por ejemplo, ya sabemos que eso ya está pasando y hace mucho, pero oficialmente aquí en los Estados Unidos, por primera vez, aunque ya existió, otra vez digo, ya se reveló eso, pero el Departamento de Homeland Security hizo esto. Mire, estableció una junta de gobernanza de la desinformación para combatir la desinformación. Y ahora obviamente tiene otro propósito, o tendrá, o podrá tener el poder de controlar lo que se dice a la gente para que crea solamente una cierta cosa. Pero eso es lo que va a pasar también más en el futuro. Y ahora recuerde, esto es real. Estamos viendo y escuchando todo esto de los líderes y personas influyentes de todo el mundo. Y en este caso, en un solo lugar, ante miles y millones de personas, diciendo que así será y muy pronto. Entonces, para resumir, tanto en la verdad de la profecía del Antiguo Testamento como del Nuevo, Dios nos revela que durante los 7 años después de que Él venga y nos quite la iglesia del mundo, el diablo formará rápidamente el sistema mundial de gobierno, economía y religión para desafiar a Dios. Y ahora esto no sucederá de la noche a la mañana. Los bloques de fundamento de construcción ya estarán en su lugar en esta época, para que funcione completamente después de que Cristo regrese por su iglesia. Estamos viendo cómo los gobiernos y las corporaciones a nivel mundial ensamblan rápidamente estos componentes básicos. Las cosas que vemos que suceden aquí ahora son cosas que solo los escritores de profecías y los maestros podrían imaginar incluso hace solo 10 años atrás. Entonces, ¿qué debe hacer el creyente? Bueno, Pablo nos enseña en 1 Tesalonicenses el capítulo 5 y los versículos 6 al 11. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yermo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que dormamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así que, creyente, nuestro tiempo y nuestros días son cortos. Así que cumplamos con el único plan que Jesús nos dio para llevar la esperanza de Él a todo el mundo. Y eso es hacer discípulos de Jesús, como Él nos mandó en Mateo 28. Y ver a las personas ser parte de la familia eterna de Dios, compartiendo el Evangelio con todos los demás, y Satanás será derrotado. Jesús ya tiene la victoria sobre él, y seremos nosotros salvos de la ira venidera. Y amigos, si no sabes que serás salvo de ese tiempo y del pecado y de su juicio, Jesús, el Hijo de Dios, vino por ti, murió por tu pecado y tu castigo, tomando todo eso en sí mismo para que tengas perdón, y también resucitó de entre los muertos para que tengas vida eterna.
Y la palabra de Dios dice para recibir ese perdón y esa vida eterna y ser parte para siempre de la familia de Dios en su reino eterno, hay que solamente llamar a Él pidiendo la salvación y perdón de Dios. Hay que dar vuelta, digamos, de lo que fuiste a lo que serás en Jesús y poner tu fe en Él. Entonces lo harás ahora mismo. Hay que solo decirle a Él, Señor, soy pecador. Perdóname por mi pecado. Creo en ti. Creo en que moriste por mi pecado y mi castigo. Y creo que resucitaste de entre los muertos para darme vida eterna, Señor. Te pido perdón y la vida eterna. Sálvame, soy tuyo por completo. Y en este momento, Jesús te salva instantáneamente. Y ahora tenés todo por delante para crecer y seguirle en Él y a Él. Bueno, mi amigo, espero que esto te haya ayudado a entender más de lo que está pasando en nuestro mundo y por qué y cómo responder a ello como creyente en Cristo o también como persona que no ha recibido a Cristo todavía. Y ahora tenés la oportunidad de hacerlo. Bueno, no te olvides de hacer clic en like y suscribirte y seguir y compartir el podcast y comentar también. Y hasta la próxima, sigue a Jesús y así siempre seguirás a la verdad.